Bueno, y agradecemos que esté con nosotros en el estudio a Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl. Vamos a platicar diferentes temas, sobre todo del proyecto de reforma federalista municipalista. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, Ana Laura, muchas gracias por la invitación. Traen varios temas. Uno de ellos, y que tiene que ver con pues los recursos que se tienen en la alcaldía, el cómo, pues bueno, también reconocerles, nos decía que se le reconozca a la alcaldía como orden de gobierno. Vamos a iniciar con esto para que usted nos diga de qué se trata y, en todo caso, qué obligaciones se estarían adjudicando. Claro que sí. Mira, para empezar, esto es parte de una iniciativa que va a presentar en los próximos días el diputado Porfirio Muñoz Ledo, donde se reformaría el artículo 41 en particular de la Constitución. Resulta que los municipios no han sido reconocidos constitucionalmente como orden de gobierno. Y esto ha traído una serie de consecuencias donde, sobre todo, ha permitido que haya una subordinación incluso, o que se quiera ver de esa manera, de los municipios con respecto a los gobiernos estatales y con respecto a el gobierno federal. El orden de gobierno municipal, al igual que los otros, son electos de manera directa. Por lo tanto, no tendría que haber ninguna subordinación, dado que constitucionalmente gozan de las mismas garantías. Y además, es precisamente desde los municipios desde donde nace todo. Es más, es el primer orden de gobierno que nace. Ahora, lo que ustedes, en todo caso, me está diciendo es, quisieran tener como esta línea directa con el gobierno federal y no pasar por el gobierno estatal. En muchos, efectivamente, porque en muchos casos esto ha servido para que se dé esa subordinación, para que se dé la cuestión de que los recursos incluso sean utilizados con fines políticos, sobre todo, ¿no? Claro. Entonces, por eso no podemos permitir que esa situación siga. Y además, fíjate que hoy hablamos de transformación. Y desde luego, para que se dé una transformación, lo primero que tenemos que revisar es el federalismo. Si realmente el federalismo hoy está cumpliendo su papel de descentralizar, de buscar que cada uno de los órdenes de gobierno cumpla con las tareas que les son asignadas. Entonces, por eso los presidentes municipales decidimos respaldar esta iniciativa que en los próximos días presentará el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Y porque hacen falta tanto la reforma constitucional para permitir esto, pero por otro lado hace falta una reforma fiscal. Una reforma fiscal que nos permita llegar a una distribución más equitativa de los recursos, porque por un lado necesitamos las facultades, pero por otro lado también necesitamos de los recursos necesarios para que esas facultades sean debidamente cumplidas. Toca un tema medular y sobre todo con los habitantes de las diferentes alcaldías, porque todos dicen, ¿y dónde están mis impuestos? ¿En dónde están los recursos? Oye, yo veo más delincuencia, yo veo miles de baches. Ustedes tienen, en todo caso, en Nezahualcóyotl, una lista de prioridades de cómo se encuentran, en dónde se enviarían, en todo caso, más los recursos que están pidiendo. Claro que sí. Yo creo que, al igual que todos los demás municipios, conocemos perfectamente cuáles son las necesidades prioritarias de la población. Y creo que hoy uno de los compromisos, como quedó establecida en la reunión que se hizo el pasado lunes, es precisamente que el gobierno municipal o los gobiernos municipales también sean corresponsables dentro de la ejecución del gasto, que sean corresponsables también para poder mejorar la recaudación. Hoy el impuesto predial, que es uno de los, más bien es el único, la única facultad recaudatoria que tienen los gobiernos municipales, también hay que reconocer que es de los impuestos que menos se cobran. Entonces tendremos que hacer un esfuerzo importante para lograr que el impuesto predial se cobre adecuadamente. Incluso estamos solicitando que dentro de lo que en este momento va a discutir la Cámara de Diputados, se pueda establecer un programa especial para poder actualizar los catastros municipales y de esta manera mejorar las condiciones de
cobro. Desgraciadamente hay un desequilibrio total en la distribución de los recursos federales. Actualmente la fórmula establece que el 80% de los recursos los ejerce el gobierno federal, el 16% los gobiernos estatales y solo el 4% de los recursos los ejercen los gobiernos municipales. De ahí se explica precisamente todo ese rezago que existe en los municipios, precisamente las carencias que tenemos en cuanto a abasto de agua potable, drenajes, pavimento de calles, iluminación de las calles, etcétera. Claro. Es decir, hay un rezago porque necesitamos más recursos. Pero hoy no estamos buscando solamente estirar la mano. Creemos que se debe, a través de la convocatoria que estamos haciendo a una convención nacional hacendaria, que se debe de revisar de manera integral lo que cobramos, cómo lo cobramos, cómo lo destinamos, si realmente esos recursos van a parar en beneficio de la población. Claro. Por eso creo que hoy debe ser de manera muy corresponsable, pero también tenemos que observar la otra parte, que es el hecho de que hoy la obra municipal no existe. En este año, a raíz de que se suprimió el ramo 23 y una serie de fondos que apoyaban en los gobiernos municipales para hacer obra de infraestructura, como es el Fondo Minero, como es el Fondo de Pueblos Mágicos y otra serie de fondos que a través de los cuales los gobiernos municipales recibían recursos. Sin embargo, en este año que no se recibieron, pues se está generando un rezago muy importante. Y además, fíjate que el presupuesto federal siempre ha sido un motor para mover la economía. Claro. Si hoy los recursos no llegan, se para todo eso, se paraliza la economía, no hay empleo, etcétera, etcétera. Y sobre todo que a la larga este rezago va a afectar de manera severa la calidad de vida de toda la gente. Por eso hoy creo que es importante que de manera responsable nos sentemos los tres órdenes de gobierno a discutir cómo se debe distribuir los recursos, cómo también eficientizar la llegada de los recursos. Y estamos exigiendo, por un lado, que se establezca un nuevo fondo que permita que se pueda hacer obra municipal. Nos dicen, ya no va a haber ramo 23, de acuerdo. Creo que el ramo 23, por no tener unas reglas de operación claras, pues permitía muchas discrecionalidades sobre todo. Por eso creo que debe de establecerse un fondo que no sea discrecional, claro, que tenga reglas de operación muy claras, transparentes y sobre todo fiscalizables. Okay. Es decir, que tengamos que rendir cuentas de los recursos que recibimos. Oiga, alcalde, sí. Perdón por interrumpirlo, pero escuchándolo, entiendo que usted decía una palabra que se está utilizando, la transformación. Estoy de acuerdo. También se ha utilizado mucho la austeridad. Claro. Ahora, con la propuesta que van a poner la próxima semana en darle este tipo de libertades, autoridades a los municipios, primero, ¿no se reduciría entonces el presupuesto que se tiene para los municipios con tal de tener más control sobre ellos? La segunda, ¿permitiría también esta propuesta que cada municipio tenga su impuesto único? O sea, que cada municipio pueda crear un impuesto único en esa autoridad que puedan llegar a tener. No. Precisamente lo que se puede hacer a través de la Convención Nacional Hacendaria es revisar cómo se puede incrementar las capacidades recaudatorias de los municipios. Por un lado, que cobren mejor el impuesto predial y por el otro lado buscar algunas oportunidades donde puedan incluso regresarse algunas facultades recaudatorias para los municipios. Esto no podría modificar el esquema de los impuestos que paga la población. Es decir, no se trata de crear nuevos impuestos. Okay. Simplemente que se haga una distribución diferente, de tal manera que estamos buscando que 4 puntos más de lo que es el Fondo Nacional de participable
puedan ir a los municipios. Es decir, actualmente recibimos un 4%, que por lo menos fuera 4 puntos más. Que el 8, o sea, el 8 en total. Digo, sí es cierto que se tendrá que reajustar de alguna manera, pero no se afectaría de manera grave los recursos de que dispone el gobierno federal. Al contrario, porque además el bienestar donde se puede construir es realmente ahí en los municipios. Ahora, si la alcalde, gente tiene agua, si tiene todos los servicios. Justo eso es lo que nos están reportando a través de nuestro WhatsApp. Nosotros tenemos afortunadamente una línea directa con la gente que nos está viendo y nos hablan de varias deficiencias ahí en su alcaldía. Nos hablan de delincuencia, nos hablan de cuotas que les están cobrando las escuelas para padres de familia y si no lo pagan no se pueden inscribir. Nos están hablando de inundaciones y demás. Este presupuesto que usted nos está diciendo que de un 4 se fuera a un 8%, ¿a qué precisamente estaría destinado? Porque la gente dice, nosotros vivimos con esto. Se tendría que destinar precisamente a invertir en esa obra pública que hace falta. Incluso estamos proponiendo que los gobiernos municipales reduzcan su costo administrativo. Es decir, que reduzcan nómina, que reduzcan el costo de toda la operación, de tal manera que una parte importante de ese recurso, por lo menos un 10%, pudiéramos comprometernos a hacerlo en inversión en obra pública. Y con esto estaríamos avanzando para poder ir atendiendo esos problemas. ¿Y la inseguridad? También, desde luego, hoy por hoy es uno de los principales problemas que la gente está observando. En Nezahualcóyotl hemos avanzado, pero sin embargo todavía tenemos mucho por hacer en materia de seguridad. Por eso, y además en todo el país ese es el problema número uno. De acuerdo. Entonces, fíjate que ese es uno de los graves problemas en los que cayó este presupuesto que estamos ejerciendo en el año 2019. Se redujo Fortasec, se eliminó el Programa Nacional de Prevención del Delito y se limitó en muchas otras formas los recursos para la seguridad. Pues sí. Entonces, es precisamente ahí a donde tenemos que poner nuestra atención. Exacto. En lo que a la gente le está preocupando. Y en lo que a la gente le está impactando, porque la violencia, por supuesto, impacta mucho. Alcalde, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa.